Muy bien. En la lección de esta semana, ahora vamos a igual a separarla en dos partes, ¿verdad? Vamos a seguir platicando acerca de nuestros sistemas discretos en el tiempo. Primero quiero, y en esta primera parte, nos vamos a dedicar a resolver la pregunta, ¿verdad? Que quedó pendiente, pues básicamente la semana pasada, la lección pasada, que era, vimos nosotros, pues sistemas discretos y definimos también un par de propiedades, dijimos nosotros, que iban a ser útiles para nosotros, y con esas propiedades definimos nosotros un tipo especial de sistema llamado un sistema LTI, ¿verdad? Entonces dijimos que este tipo de sistemas iba a ser pues importante para nosotros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué va a ser importante? ¿Verdad? O, ¿verdad? ¿Por qué sistemas LTI? Y eso es lo que quiero que respondamos precisamente el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué sistemas LTI? Porque pareciera ahí un set un poco como que arbitrario de propiedades, ¿verdad? Que tiene que cumplir un sistema. Vamos a ver nosotros por qué nos interesan esas dos pues, propiedades en particular. Bueno, entonces, primero pues regresemos un poco hacia atrás y pongamos esto en contexto, ¿verdad? O sea, recordemos nosotros de la lección anterior, ¿verdad? Que nosotros empezamos a hablar de sistemas discretos en el tiempo, y nosotros los definimos de una forma pues genérica como cajas, ¿verdad? O transformaciones denotadas por un operador H, que iban a tomar una señal de entrada X de n y nos iban a producir una señal de salida Y de n, que iba a ser en esencia pues aplicar la transformación a la entrada. Sin embargo, vimos que esto presentaba un problema, ¿verdad? Y es que ¿verdad? Y es que esta H es muy general, ¿verdad? Esto es demasiado general. Entonces, nuestra sugerencia fue especificar un poco más de qué tipo de sistema estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos, ¿qué hacemos? Pues resulta que puede que la linealidad y la invarianza en el tiempo nos ayuden, ¿verdad? En el sentido que vamos a estar utilizando nosotros estas dos vamos a estar utilizando nosotros estas dos propiedades para definir un nuevo tipo de sistemas, ¿verdad? Que llamamos nosotros sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Muy bien, entonces la cosa es entender por qué es que estas características van a ser de ayuda, ¿verdad? Para nosotros darle una mejor forma o para poder evitar que esta H sea muy general. Bueno, entonces resulta, ¿verdad? Que, o sea, anticipando un poco, ¿verdad? De una manera, pues, extraña, ¿verdad? Extraña en el sentido de que, pues, puede ser que ustedes nunca hayan escuchado este tipo de sistemas antes de este punto, ¿verdad? Estos sistemas LTI, sistemas lineales invariantes en el tiempo. Pero resulta que estos sistemas van a ser la base de todo nuestro procesamiento de señales, ¿verdad? Es más, cuando nosotros definamos y veamos bien por qué es que estos sistemas son importantes, casi que nuestro énfasis va a estar exclusivamente en sistemas LTI. Es más, ¿verdad? La teoría esta de sistemas LTI, expandiéndola tanto a tiempo continuo, tiempo discreto, va a ser también fundamental para ustedes en cursos como sistemas de control 1 y en sus cursos de sistemas de comunicación, ¿verdad? O sea, algo tienen estas características, estas propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo que hacen que este tipo de sistemas sean muy útiles, ¿verdad? Entonces, la idea es pues
determinar el por qué. Entonces, cuando nosotros queremos responder el por qué, ¿verdad? O sea, por qué es que estos sistemas LTI son importantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y decimos que porque podemos determinar o podremos determinar qué son H y Y de n, ¿no? Para todo, y ese va a ser un todo general para todo sistema LTI, ¿no? Entonces, estas características, ¿verdad?, de linealidad e invariancia en el tiempo combinadas nos van a permitir hacer esto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros verificar que esto es cierto? ¿Verdad? Entonces, veamos nosotros cómo. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos una situación ahí sí que genérica. Tenemos un sistema discreto en el tiempo. Tenemos nosotros pues x de n, y de n. Y vamos a establecer que ambas señales van a ser infinitas, ¿verdad? Ambas son señales infinitas. Bueno, y x de n va a ser una señal cualquiera. Es decir, no estamos asumiendo ninguna forma en particular, no estamos diciendo que son sinusoides, no estamos diciendo que es un escalón unitario, no estamos diciendo absolutamente nada de la forma o de la naturaleza o el comportamiento de x de n, ¿verdad? Muy bien. Entonces, grafiquemos, ¿verdad? Y veamos nosotros qué es qué es lo que va a ser nuestra x de n, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos a considerar que va a ser algo así. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros, no sé, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. N, x de n, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a graficar una señal infinita cualquiera. Bueno, hagamos algo así. Tenemos esto por acá, etcétera, etcétera. Por acá, vale 1, menos 1, 1, 0, 0, 2, 3, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, una de las primeras claves para poder nosotros entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, por qué es que la linealidad y la invariancia en el tiempo van a ser características fundamentales para nuestros sistemas, tanto que nos van a permitir descubrir cuál es la salida de un sistema. Vamos a entender, quiero que pensemos de la siguiente forma. Esto es fácil de verlo cuando nosotros estamos viendo señales discretas, ¿verdad? Porque la misma naturaleza discreta de las señales nos permite a nosotros poder ver las distintas piezas que componen a una señal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, démonos cuenta que de la forma que nosotros hemos estado considerando nuestras señales, las hemos considerado pues como un todo. Es decir, esta señal x de n me representa a mí, por ejemplo, un array. En este caso vemos un array de infinitas dimensiones.
y en cada casilla de ese array tenemos nosotros los valores particulares que toma nuestra señal. Entonces, cuando operamos nosotros nuestra señal discreta, ¿verdad? Agarramos la señal discreta como un todo, ¿verdad? Si la sumamos elemento por elemento, la multiplicamos por una constante, ¿verdad? Hablamos nosotros, hay cierta noción como que de que nuestra señal es un objeto, ¿verdad? Así que básicamente un objeto fundamental que estamos utilizando. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que este es un objeto que todavía puede ser reducido a partes más pequeñas. ¿A qué me refiero con esto? Y por eso les digo que esto es fácil de visualizar cuando estamos hablando nosotros de señales discretas. Bueno, si yo agarrara de manera aislada solo este punto que tenemos nosotros acá, ¿qué expresión matemática o qué señal discreta podríamos utilizar para representar este punto en específico que tenemos nosotros acá? ¿Se acuerdan ustedes que cabalmente la semana pasada hablamos de un tipo de señal especial, ¿verdad? Llamada el escalón unitario, ¿verdad? O la delta de Kronecker, que nos representaba a nosotros básicamente una señal discreta súper sencilla que valía 0 en todos los puntos, exceptuando en 0, ¿verdad? Para el caso como que tradicional de la delta de Kronecker, o bien valía 1 en el punto en donde el argumento se hacía 0. En este caso yo sé que este valor está ocurriendo, ¿verdad? En n igual a 3 y que es igual a un valor de 1, ¿verdad? En este caso. Entonces yo sé, por ejemplo, que aquí estaríamos nosotros representando pues 1 por delta de n menos 3. Sin embargo, este valor de 1 nos damos cuenta que más que ser un valor numérico, corresponde a evaluar la señal discreta en ese punto particular. Es decir, esto es la señal X evaluada en el punto 3 multiplicada por el escalón unitario en n igual a 3. Ahora, o sea, démonos cuenta de que podemos utilizar nosotros esta señal discreta para representar este único punto que tenemos nosotros acá. Démonos cuenta que esta propiedad de acá resulta de lo que veíamos nosotros, ¿verdad? Esto es equivalente a x de n por delta de n menos 3. ¿Se acuerdan que esta era la propiedad de muestreo que le habíamos llamado del impulso unitario? Que si nosotros multiplicamos el impulso unitario por cualquier señal arbitraria, lo que hacía el impulso unitario es que muestreaba o seleccionaba el valor específico de la señal en donde el impulso era distinto de 0. Entonces, cada impulso lo podemos ver nosotros como la combinación, ¿verdad?, del impulso que está ocurriendo, o cada punto de nuestra señal discreta X lo podemos considerar como el impulso que ocurre en ese momento con una magnitud dada por el valor de la señal discreta en ese punto en particular. Por ende, ¿verdad? Si yo selecciono este punto de acá, el que está en 5, yo sé que esto sería pues x evaluado en 5 delta de n menos 5. Si agarramos, por ejemplo, este valor de 8, yo sé que sería exactamente lo mismo, ¿verdad? X de 8 por delta de n menos 8. Igual si yo tomara, por ejemplo, aquí el valor en 0, yo sé que esto estaría siendo x de 0 por delta n menos 0. Y inclusive aquí el valor de menos 1, diríamos nosotros que es x de menos 1 evaluado en delta de n más 1. Entonces nos podemos dar cuenta de que nuestras señales discretas como tal son reducibles, o sea, todavía podemos nosotros segmentarlas en pedazos cada vez más pequeños, ¿verdad? Y es más, o sea, el pedazo más pequeño en los que los podemos representar es que cada valor de nuestra señal se puede representar como un impulso unitario, ¿verdad? La señal discreta más básica posible, que solamente tiene un valor de 1, ¿verdad? Tiene un valor distinto de 0 cuando el argumento es igual a 0. Esto entonces nos causa que nosotros podamos considerar a una señal en lugar de un todo
considerarla como una colección de impulsos unitarios, gracias a la característica de, o a la propiedad esta del muestreo del impulso unitario, ¿verdad? Entonces, establezcamos esto porque es importante tenerlo en escrito, ¿verdad? Entonces, en lugar de pensar en x de n como un todo, pensemos en la señal como una colección de impulsos unitarios, ¿verdad? Valiéndonos de la propiedad de muestreo de delta de n. Entonces, podemos darnos cuenta nosotros de lo siguiente, que nuestra señal discreta, ¿verdad? X de n, lo podemos expresar como una sumatoria infinita de un montón de términos mucho más simples. Es decir, aquí vengo de menos infinito, luego aparece x de menos 2, delta n más 2, aparece x de menos 1, delta n más 1, aparece x de 0, delta de n, x de 1, delta n menos 1, más x de 2, delta n más n menos 2, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que este patrón repetitivo lo podemos nosotros colocar en forma de una serie, de una sumatoria, como las que vieron ustedes en sus cursos, en su curso de cálculo 3, ¿verdad? O inclusive si llevaron algún curso de matemática discreta. Entonces podemos nosotros reescribir esto como x de n igual a la sumatoria que va desde k menos infinito hasta infinito de x de k delta n menos k, ¿no? Básicamente es lo que estamos colocando nosotros acá. Esta expresión de acá resulta que es una expresión que se conoce como otra propiedad del impulso unitario, ¿verdad? Esta de acá se conoce como la propiedad de shifting del impulso unitario. Lo que nos dice esto es que nosotros podemos utilizar el impulso unitario para representar a una señal discreta como una sumatoria infinita de impulsos unitarios con amplitudes dadas por los valores de la señal, ¿verdad? Es una cosa, digamos, que ahorita pareciera un poco tonta en el sentido de que, bueno, estamos representando algo fácil de una forma súper compleja, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros que esta precisa forma de representar a nuestra señal como una combinación de piezas más pequeñas va a ser la clave para que nosotros logremos identificar qué es lo que está ocurriendo con nuestro sistema discreto, ¿verdad? Va a ser la clave para ver qué es lo que está ocurriendo con nuestro sistema discreto. Muy bien. Antes de seguir con esto, sin embargo, vamos a hacer una definición que va a ser clave para nosotros descifrar lo que viene pues más adelante. Entonces, antes de proseguir, vamos a hacer una definición. Y esta definición es de lo que vamos a llamar nosotros como la respuesta impulsional de un sistema discreto. Entonces nos dice a nosotros lo siguiente. La respuesta impulsional h de n de un sistema es la salida del mismo
cuando su entrada es el impulso unitario delta de n. Es decir, si nosotros tenemos un sistema discreto, ¿verdad?, que tiene una transformación h y aquí entra x de n y esto nos queda a nosotros y de n, que es aplicar la transformación a x de n. Nosotros estamos definiendo un tipo especial de respuesta y vamos a decir lo siguiente: si al sistema le entra específicamente un escalón unitario, ¿verdad?, si al sistema le entra específicamente un escalón unitario, entonces la salida va a ser la respuesta impulsional h de n. Quiere decir que la respuesta impulsional resulta de simplemente aplicar la transformación del sistema a el impulso unitario, ¿no? Esa es nuestra definición de la respuesta impulsional. Muy bien. Vamos a ver nosotros una cosa interesante, y es que la respuesta impulsional de un sistema es única. Quiere decir, ¿verdad?, el sistema se ve completamente representado por su respuesta impulsional. La respuesta impulsional es como el DPI, ¿verdad?, de un sistema, ¿verdad? Si nosotros conocemos la respuesta impulsional, sabemos cuál es el sistema, ¿verdad? Es una cantidad pues única para nuestros sistemas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nosotros la propiedad de shifting y esta definición de la respuesta impulsional. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos va a servir todo esto? Entonces, ¿verdad?, decimos nosotros, si el sistema es lineal, entonces vamos a mover solo esto de acá. Estamos. Si el sistema es lineal, entonces podemos tomar cada impulso que forma a x de n, pasarlo por el sistema individualmente, hacer lo mismo con todos los demás impulsos, hacer lo mismo con todos los demás impulsos, y finalmente sumar todas las salidas para encontrar la salida general del sistema. Es decir, muy bien. Entonces, aquí copiamos básicamente lo que vamos a estar haciendo nosotros. Entonces, miren pues, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros con esto? Solo quiero copiar otra vez aquí nuestra señal. Voy a dejarlo por acá. Vamos a pegarla por acá. Perfecto. Solo quiero borrar esto.
Perfecto, muy bien. Entonces miren pues, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros acá? Y es que realmente importante que entendamos qué es lo que está pasando. Bueno, lo que estamos nosotros haciendo aquí arriba es representar a una señal como una combinación o como una suma de infinitos impulsos. Bueno, tenemos que esto es equivalente, ¿verdad? Por la propiedad esta de shifting del impulso unitario. Y lo podemos ver, ¿verdad? O sea, podemos agarrar la señal completa como un todo o bien como una sumatoria de cada uno de sus valores por aparte. ¿De qué nos sirve a nosotros esto? Bueno, si nosotros nos recordamos, habíamos visto que una de las características que íbamos a utilizar, que iban a ser importantes, y era la linealidad, ¿verdad? Y los sistemas LTI, pues, presentan linealidad. ¿Qué nos decía a nosotros la linealidad? Pues nos decía que se tenían que cumplir dos condiciones. La primera, la de homogeneidad, ¿verdad? Que podíamos sacar nosotros la constante de la transformación. Esa, pues, tal vez no nos interesa mucho conceptualmente ahorita. Pero la segunda es en donde está la clave de esto, que nos dice a nosotros que es equivalente a agarrar la transformada de la suma que la suma de las transformaciones. Es decir, da lo mismo que yo primero transforme cada señal y luego sume, ¿verdad? Para obtener la salida del sistema, a que yo pase las señales sumadas y que luego aplique la transformación a la suma. Es decir, la transformación de la suma es igual a la suma de transformaciones. Si yo estoy representando a X como una suma y yo para encontrar la salida del sistema discreto voy a aplicarle una transformación a X de n, entonces yo sé que si este sistema es lineal, y lo va a hacer porque es un sistema LTI, entonces es equivalente a que yo transforme la suma o a que haga una suma de transformaciones, ¿no? Entonces esa va a ser la clave. Si yo sé que puedo hacer una suma de transformaciones, quiere decir de que yo puedo tomar impulso por impulso, pasarlos por el sistema, encontrar cuál es la salida de ese impulso, ¿verdad? ¿Qué le hace el sistema a cada uno de sus impulsos? Y luego para encontrar la salida, mezclar todas esas respuestas para encontrar la salida completa. Entonces, hagamos esto, ¿verdad? Supongamos que ahorita vamos a procesar específicamente y voy a colocar aquí varias copias de mi sistema, ¿verdad? Solo para que quede esto bien claro. Entonces, tenemos aquí nuestro sistema discreto que vamos a estar usando para procesar, ¿verdad? H, aquí entra, sale. Luego tenemos nosotros acá, aquí entra y sale. Entra, sale. Vamos a dar 3 ejemplos solo para que se vea esto de acá. Entonces agarremos un primer ejemplo. Vamos a agarrar nosotros, por ejemplo, el caso este de 2. Entonces vamos a extraer este impulso. ¿Cuál es este impulso? Pues sabemos que es x de 2 por delta n menos 2. Y vamos a hacerlo pasar por el sistema, ¿no? Entonces lo hacemos pasar por la entrada del sistema. ¿Qué vamos a obtener entonces en la salida? Pues la salida del sistema va a ser aplicar la transformación, ¿verdad? Va a ser aplicar la transformación a la entrada, que en este caso la entrada es x de 2 delta n menos 2. Muy bien. ¿Qué podemos saber nosotros o qué podemos hacer dado que tenemos esto? Bueno, primero nos damos cuenta de una cosa importante. Esto de aquí es una constante, ¿verdad? Esto de aquí es una constante, ¿verdad? Es evaluar x en cierto valor en específico. Como es una constante, nos recordamos que por homogeneidad es lo mismo multiplicar la entrada por una constante y transformarla que luego que transformar primero la señal y luego multiplicarla. Es decir, la constante sale de la transformación. Entonces, por homogeneidad, podemos ver nosotros lo siguiente, y es que sale x2 de la transformación, delta n menos 2.
Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, sabemos nosotros lo siguiente, ¿verdad? Sabemos que si yo transformo el impulso unitario, entonces yo obtengo h de n. Esta es la respuesta impulsional. Y sabemos también que el sistema es invariante en el tiempo. Por lo tanto, yo sé que si el sistema es invariante en el tiempo, entonces yo puedo garantizar lo siguiente, ¿verdad? Que si entra x de n menos m, entonces sale y de n menos m, ¿verdad? Sabiendo obviamente de que pues si entra, esto un poco para abajo, obviamente esto es cierto, ¿verdad? Siempre que sabemos nosotros que si entra x de n, sale y de n. Bueno, entonces en nuestro caso, lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Es que el sistema es invariante en el tiempo. Y sabemos que si entra delta de n, entonces sale h de n. Es la respuesta impulsional. Si es invariante en el tiempo, sabemos entonces también nosotros que si entra delta de n menos m, va a estar saliendo entonces h de n menos m. Y por ende, tenemos entonces que aquí aparece h de delta de n menos 2. Entonces, esto tiene que ser igual a h de n menos 2. ¿Verdad? Entonces, todo esto va a ser igual a x2 por h de n menos 2. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros acabamos de encontrar con el hecho de que nuestro sistema es lineal e invariante en el tiempo. Y podemos repetir el procedimiento, ¿verdad? Para otros casos. Agarremos, digamos, ahora el caso, no sé, aquí en el caso de menos 1, un valor negativo. Entra por acá. ¿Y qué estaría saliendo? Pues sale h de x de menos 1 por delta de n más 1. Entonces, con el mismo procedimiento, esto es igual a x de menos 1, h de delta n más 1. Pero h de delta más 1 sabemos nosotros que es h de n más 1. Veamos ahora un valor, no sé, agarremos el valor de 0. Ahí se va a ver todavía más sencillo. Porque al entrar aquí 0, tenemos nosotros que esto va a ser h de x de 0, delta de n. Entonces esto va a ser igual a x de 0, h delta de n. Pero esto es simplemente la respuesta impulsional. Podemos repetir ese procedimiento, ¿verdad? Con todos los impulsos. Y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a combinar. O sea, vamos a agarrar todas estas salidas y las vamos a combinar. Entonces tenemos nosotros que combinando todas las salidas, tenemos lo siguiente. Yo sé que la salida del sistema va a ser y de n, la salida completa del sistema, ¿verdad? Entonces, si yo combino cada una de las salidas, ¿verdad?, que encontré para cada pedacito de x, yo sé que si sumo todos esos pedacitos, yo voy a estar obteniendo la salida general del sistema, la salida completa. Entonces, tenemos que y de n va a ser igual a, viene desde menos infinito, x de menos 2,
h de n más 2 más x de menos 1 h de n más 1 x de 0 h de n x de 1 h de n menos 1 más x de 2 h de n menos 2, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, nosotros podemos volver a combinar todas estas piezas en una única expresión utilizando una serie. Y esto es de esta forma. X de k, h de n menos k. Y entonces encontramos nosotros lo que estábamos buscando. Porque esto de acá es una forma clara que nos dice a nosotros qué es la salida de un sistema LTI. Es decir, estamos definiendo claramente qué ocurre al momento de aplicar la transformación del sistema discreto a la entrada. Si el sistema discreto es LTI, entonces esta operación toma esta forma, ¿verdad? Es la sumatoria infinita. Agarramos nosotros la señal de entrada, ¿verdad? X, y la multiplicamos, ¿verdad? Por estas versiones de la respuesta impulsional. Esta operación, ¿verdad? Es importante porque presenta una forma particular y recibe cierto nombre especial. Esto de acá se conoce como la suma de convolución. Se llama la suma de convolución. Y resulta que ya con esto llegamos nosotros a establecer uno de los teoremas fundamentales en procesamiento de señales o en general en el área de sistemas LTI, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por lo tanto, llegamos a uno de los teoremas fundamentales en procesamiento de señales. Y este teorema nos dice a nosotros lo siguiente. La salida de un sistema LTI discreto en el tiempo está dada por la llamada suma de convolución, por la llamada suma de convolución, que es y de n igual a sumatoria k desde menos infinito hasta infinito, x de k, h de n menos k. Esto se expresa a veces, ¿verdad?, de manera simbólica como xn convolución h de n, y esta es una operación que es conmutativa, ¿verdad? En donde h de n es la respuesta impulsional del sistema. Tenemos nosotros que la respuesta impulsional
caracteriza completamente al sistema LTI y es única. Muy bien. Entonces, lo importante es llegar precisamente a esta expresión de acá. Tenemos entonces que solamente gracias a la linealidad y la invariancia en el tiempo podemos nosotros darle forma a la transformación que aplica cualquier sistema LTI. Y esto se aplica para todos los sistemas LTI. Vamos a ver nosotros que ya con esta fórmula de la convolución, o sea, es una fórmula compleja, ¿verdad? Y precisamente en la segunda parte de esta lección vamos a ver nosotros pues cómo calcularla a mano, si lo quieren ver ustedes así, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros que la gran ventaja de esto es de que como esto es simplemente dense cuenta, es un montón de multiplicaciones y sumas, es algo que nosotros podemos en teoría implementar computacionalmente. Es más, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer un par de ejemplos adicionalmente durante la siguiente sesión de teoría, ¿verdad? Y también lo van a estar trabajando ustedes en su primera tarea. Pero ya solo con esto de acá, nosotros ya vamos a poder hacer procesamiento de señales. Y vamos a estar haciendo cosas no triviales, sino que vamos a poder nosotros hacer desde procesamiento de audio ya un poco más sofisticado hasta procesamiento de imágenes, ¿verdad? Con esta noción de convolución que tenemos nosotros acá, ¿verdad? O sea, siempre y cuando nosotros podamos entender cómo es que vamos a poder implementar esta convolución, y ustedes se dan cuenta, o sea, esto es algorítmico, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos esta sumatoria, no sé, en lugar de que vaya de menos infinito hasta infinito, digamos que fuera de menos 5 a 5. Entonces ya saben ustedes que ese es un ciclo for, por ejemplo, que va desde menos 5 hasta 5. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que agarrar el valor de x en cierto k, ¿verdad? Multiplicarlo por la respuesta impulsional, ¿verdad? Desfasada cierta cantidad de veces, ¿verdad? Y a eso se lo sumamos a x evaluado en 1, ¿verdad? Con la respuesta impulsional desfasada en cierta cantidad, ¿verdad? Entonces ya podemos ver nosotros cómo computacionalmente podríamos implementar esta operación. Y si podemos implementarlo computacionalmente, quiere decir que ya podemos nosotros procesar señales utilizando sistemas LTI, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo nosotros. Entonces, en la siguiente parte de la lección lo que vamos a ver es cómo pues calculamos esta expresión, porque es una expresión rara, ¿verdad? Es una expresión un poco fea. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularla a mano? Vamos a ver también después bueno, ya que la calculamos a mano, veamos cómo calcularla computacionalmente, ¿verdad? Y vamos a luego empezar a ver algunas aplicaciones ya tangibles de aplicar convolución.